Bien, amigos, Cristian Molina viene aquí como un bateador designado por un clamor nuestro, porque resulta que Carlos y Michelle nos consideran que nosotros pertenecemos a una generación quedada. Ellos pretenden que nosotros totalmente lo entendamos todo. Cristian, viene como bateador designado porque hay una serie de modalidades económicas que no son nuevas, pero que se han puesto de moda y que tú y Michelle tuvieron la oportunidad de tratar en el pasado. Yo le pedí algunas cosas. ¿Y tú no lo entiendes? No lo entiendo. No, doctor. Lo primero que a uno se le ocurría, porque yo caigo en ese grupo también, Sí. Ponlo a plazo fijo. Eso era lo primero que uno... Pero hay muchísimas otras formas ya de uno invertir. Entonces nosotros teníamos modalidades, Cristian, como el banco. Y la banca era especializada. Banca hipotecaria, banca de ahorros, banca, y la múltiple era que tenía todo. Pero teníamos el certificado a plazo fijo, el banco de inversión, todo existía. Y después vinieron con si la empresa pública, y eso es lo que quiero diferenciar, si la empresa del Estado debe de ser del Estado o debe de ser del sector privado supervisada por el Estado. Eso produce un lenguaje como privatización, otra se llama estatización, otra se llama capitalización de la empresa pública. Y ahora vienen con un traje nuevo que yo pregunto, la alianza público-privada es capitalización que a su vez es privatización, pero hecha ahora. No sabemos, no, eso es otra modalidad. Y la fiducia es una forma de que un banco administre unos fondos que hace mucho, que tú puedes ir a un banco, depositar un dinero y especializarlo. Dice, este dinero lo va a manejar este banco y usted solamente pueden firmar esta y aquella, hasta la llave de la caja de seguridad si es necesario, pero no, la fiducia tiene un mecanismo. Los puestos de bolsa, eso yo recuerdo que en Nueva York hace 50 años que se venden acciones, y el fideicomiso. Yo quiero que tú, en el lenguaje que más sencillo sea, tú le expliques algunas cosas de eso, comenzando por si el dinero, el lavado, puede ocultarse en alguna de estas figuras. Primero, gracias por la invitación. Yo contento de compartir con ustedes, empezar la semana de esta forma. Hay que decir que Cristian Molina es presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Para mí un placer. Ojalá toda la semana empiecen así. Mire, doctor, usted ha tocado un tema que yo sé que muchas personas tienen también la misma inquietud. Porque el fideicomiso parecería estar en todos los bailes. Parecería estar en el plano sucesoral, de planificación patrimonial, parecería estar en los temas de Estado, con fideicomiso como el de Punta Catalina, por ejemplo, que se acaba de anunciar hace poco. Mediante un decreto se ordena esa constitución de ese fideicomiso. También vemos al fideicomiso en temas de oferta pública de valores. Lo vemos en distintos escenarios. Entonces, tal vez empezando por el principio. Miren, el fideicomiso que usted hace para proteger su patrimonio personal es el mismo fideicomiso, es idéntico en esencia que el fideicomiso que el Estado constituye para poner ahí Punta Catalina. Son las mismas reglas básicas. El fideicomiso va a tener distintos apellidos: inmobiliario, de oferta pública, sucesoral. ¿Cómo son? Inmobiliarios, de oferta pública, sucesorales. De garantía, público, que es un fideicomiso constituido por el Estado. Como HR de Vial. Como HR de Vial. Correcto. El fideicomiso siempre va a ser el mismo. Es un contrato puro y simplemente donde un fideicomitente transfiere activos a un fiduciario para que el fiduciario administre los activos conforme a las instrucciones del fideicomitente, en beneficio de un beneficiario, que es un tercero o puede ser el mismo fideicomitente. Son esas tres partes siempre en todos los fideicomisos.
sin importar el apellido. Yo quiero que tú repitas eso más importante que el apellido, esa explicación que tú acabas de dar. Fideicomitente siempre existe en un fideicomiso. Es quien decide crear el fideicomiso y quien transfiere activos al fideicomiso. Ojo, transfiere. Hay que desapoderarse del derecho de propiedad del activo y transferírselo al fiduciario. El título de propiedad de la casa que se transfirió ahora está a nombre del fideicomiso tal, no a nombre del fideicomitente. El fiduciario administra los activos, el patrimonio fideicomitido, según las instrucciones del fideicomitente, conforme a lo que se creó en el contrato de fideicomiso, en beneficio de un tercero que se llama fideicomisario o beneficiario. Esa relación tripartita va a existir en todos los fideicomisos, sin importar su naturaleza. ¿Quién supervisa las fiduciarias o los fideicomisos? ¿La Superintendencia de Valores? No, ese es un monstruo ahora mismo de 3 cabezas. Yo diría que una oportunidad de mejora que existe en la ley 189.11 que crea el fideicomiso. El regulador, el supervisor, diría que por default, estándar del sector fiduciario y de cada fiduciaria particular es la DGI. La DGI. La DGI es quien regula, no solamente quien recauda, quien regula la actividad fiduciaria. Pero luego, si una fiduciaria le presta servicios a una entidad de intermediación financiera, que en mi opinión deben ser todas, porque no tiene sentido una fiduciaria que no pueda garantizar un préstamo a un banco. Entonces, en ese caso, o si pertenece a un grupo financiero, pasa a ser regulado, también en adición, no en sustitución de, por la super de banco. Y si esa fiduciaria específica se habilita para hacer oferta pública de valores en el mercado de valores dominicano, te va para la super de valores. Entonces, o sea, hay una fiduciaria, una figura que se crea que puede ser una fiduciaria que su razón de ser, su apellido, es, por ejemplo, un fondo de inversión. Bueno, digamos que va a tener distintas funciones o posibilidades de ejercer distintos tipos de fideicomiso. Hay fiduciarias que están registradas en la super de banco para prestar asistencia a bancos, pero que al mismo tiempo pueden hacer una oferta pública de valores porque están también inscritas y habilitadas por la Superintendencia de Mercado. ¿Por qué le da tanta garantía a una persona decir, por ejemplo, yo compro un activo, yo voy a comprar ese apartamento, y te pregunta, ¿ese apartamento está administrado por está en una fiduciaria? Sí, está en un fideicomiso. Es un fideicomiso que lo construye. Tú dices, dame el apartamento que yo lo compro. ¿Por qué garantía que tiene la gente cuando de hacer negocio con un fideicomiso? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el escenario tradicional? El constructor o el promotor de un proyecto agarra, compra un solar o tiene una promesa de venta sobre ese solar, empieza a captar dinero de los compradores de apartamentos y con ese dinero, a su juicio, según sus propios estándares éticos, operacionales, etc. Entonces, ese constructor empieza a construir la obra, pero puede también comprarse una jipeta o puede también comprar otro solar con el fondo del dinero de los compradores. Puede empeñar el título. Puede hacer lo que sea. No hay ningún tercero que cree una barrera, un piso y un techo. O sea que si tú fueras a prestar dinero, tú se lo prestaras a una fiduciaria, a una fiducia. 100%. La banca se siente mucho más cómoda financiando proyectos inmobiliarios cuando hay un fideicomiso inmobiliario que sirve como vehículo de ejecución del proyecto. Porque es que ese patrimonio que está en el fideicomiso, el inmueble, el dinero de los compradores, el dinero de los inversionistas, el desembolso del préstamo que hace el banco para la construcción, todo eso está en un fideicomiso. ¿Y por qué yo tengo un amigo que su dinero se le prestó a un fideicomiso y con ese dinero iban a construir una torre y a él le pusieron, el fideicomiso le puso a él el solar de garantía como único, ¿cómo se llama? Acreedor. Perfecto. Y uno pensaba que eso era una operación fácil, que no había. Entonces el hombre parece que no construyeron ningún edificio y el pobre hombre tiene 2 años que no recibe un chele por lo que le prestó para subir la torre y tampoco le entregan su solar. ¿Qué pasó? Bueno,
El fideicomiso... ¿Se falló? ¿En algún momento puede fallar? Hay que ver cómo se estructuró. Porque tal vez está funcionando perfectamente bien el fideicomiso. Todo depende de qué acordaron. Ojo con esto, señores. No todos los fideicomisos son iguales. El hecho de que se llame fideicomiso inmobiliario no quiere decir que son los mismos términos que aplican en todos los fideicomisos inmobiliarios. La pregunta del millón aquí es, ¿qué dice ese contrato específico de fideicomiso inmobiliario? Todos los fideicomisos son distintos en sus términos. Entonces hay que ver qué acordó ese amigo suyo. ¿Quién hace un fideicomiso? Cuando hay un interés de tú hacer un fideicomiso, ¿quién te lo hace? ¿La fiduciaria? No, el fideicomitente es el que traza las pautas. Pero perfecto, yo quiero ser quiero crear un fideicomiso de unas tierras para subir unos apartamentos. Perfecto. ¿Quién me hace esos reglamentos? ¿A quién yo debo buscar? Esos estatutos, esas disposiciones, ¿cómo se plasman? La fiduciaria va a tener un modelo, digamos que un contrato estándar, que se adapta, al menos a prima facie, a las expectativas y a las indicaciones del fideicomitente. Pero es muy normal, el contrato de fideicomiso no es como un pagaré de un banco que te lo entregan y tú lo firmas. El contrato de fideicomiso es duramente negociado con cada fideicomitente y se llega a un resultado consensuado. Fideicomitente. Sí, pero precisamente usted habla de un contrato mediante el cual alguien da su patrimonio a administrar al fideicomiso. Entonces, pero esa entrega, el derecho de propiedad se cede a favor del fideicomiso. El no cumplimiento de ese contrato es lo que podría hacer que esa persona pueda reclamar de nuevo el derecho de propiedad sobre eso que ya le accedió a la fiduciaria. Sí, pero hay muchos factores que influyen en eso. Por ejemplo, yo soy el dueño del terreno y lo aporto a un fideicomiso inmobiliario. Y quedamos en que ese inmueble se va a utilizar como garantía de un préstamo de construcción. Si no llegamos a lo que se llama el punto de equilibrio del proyecto, no me dieron los permisos de construcción, el proyecto no se vendió, no tuvo apetito de mercado, entonces dame mi inmueble de vuelta y se termina el fideicomiso. Entonces, en ese momento es fácil desbaratar esto y echarlo hacia atrás. Pero si ya pasamos un punto de equilibrio, donde hay compradores con la expectativa de recibir un apartamento, donde hay una construcción que inició y hay un banco que tiene como garantía esos activos, ya yo no puedo decir, dame mi inmueble para atrás. Entonces, todo depende en qué etapa del fideicomiso nos encontramos. ¿Qué hay de cierto en que ya después que uno crea un fideicomiso, por lo que usted ha explicado, uno contrata una fiduciaria, que es la institución que debe de controlar que todo el mundo haga lo que dice ese contrato, va a controlar ese fideicomiso. ¿Qué cuesta, qué cobra una fiduciaria por eso? Y si es verdad que hay fiduciarias como que aprietan más que otras, uno le llega ya con la experiencia de los 3, 4 años que tú tienes trabajando muy bien, o tal vez hasta, puede ser 6 años, ya hay muchas, pues yo me acuerdo que cuando Juan Bosch se comenzó a hablar mucho de fiduciaria, de fideicomiso, de que hay fiduciarias que dicen, no, cada cheque y cada peso que entra y sale lo administramos nosotros. Y hay otras como en algún tipo, como que tú le ves más libertad, aunque hay un fideicomiso, más libertad a quienes manejan ese fideicomiso, a los dueños y a los constructores, por ejemplo. ¿Qué hay de cierto con esto? Es cierto. De hecho, fíjate que hablamos al inicio de distintos reguladores. Por un lado tiene la DGI, por otro lado la Superlebanco, y distintas fiduciarias que tal vez están sujetas a una regulación más estricta, porque están reguladas por la Superlebanco, por ejemplo. O también, aparte de la Superlebanco, por la Super de Mercado de Valores. Eso te obliga a tener manuales de procedimiento, te obliga a tener prácticas que son auditables. Entonces, tal vez hay fiduciarias que son, digamos que más pequeñas o que están fuera de una regulación más amplia, fuera tal vez del gremio de Asofidom, y tal vez tienen más libertad en la manera en cómo administran los fideicomisos. Pero por eso es que nosotros como gremio... O sea, que un fideicomiso tal vez que sea un fideicomiso de patrimonio, de familiar, para que no esté buscando una construcción, ni vender nada, ni construir nada, ni coger prestado. Tú vas a poner un grupo a proteger un patrimonio en un fideicomiso. A lo mejor ese es más sencillo que uno...
tiene Sí, menos no hay controles. duda que es más sencillo. No hay otros stakeholders aparte de ti mismo como propietario inicial del patrimonio. Ahí tú no estás protegiendo a otros actores, sino tal vez tú y tus hijos. Pero el tema de la regulación, por eso que nosotros como asociación estamos tratando de que haya una sola supervisión consolidada para todas las fiduciarias y que pequeñas o grandes ¿Y estén quién reguladas debería por lo ser, mismo. Cristian? Mira, la verdad es que no nos importa tanto el nombre de quién lo haga. Pero Lo tú importante se la mandaría a Valores, la a super de banco. banco, la super de banco muy posiblemente. Tiene alta experiencia supervisando entidades que manejan dinero de terceros, que es lo que hace la fiduciaria, manejar dinero de terceros. Sí, porque en este contrato, en esto no sería regular más que todo a los fideicomisos, sino a las fiduciarias, Correcto, que son las que manejan esto, ¿verdad? correcto. ¿Cuántas fiduciarias tenemos en el país? Estamos cerca de 20 fiduciarias en total. Siempre pertenecen a instituciones financieras. De hecho, la minoría pertenece a instituciones financieras ¿Y hay qué más? ¿Son instituciones autónomas? autónomas, correcto. Tenemos, por ejemplo, cada grupo financiero tiene su fiduciaria, excepto tal vez Scotiabank. APAP tiene un área interna que es, APAP es en sí misma una fiduciaria, o sea que podríamos decir que tiene una actividad fiduciaria, pero fuera de eso todos tienen una fiduciaria de objeto exclusivo, Reservas BHD, Popular, Universal tiene una fiduciaria. Y luego Una existen, FP es una fiducia no, una AFP es una administradora de fondos de pensiones. y no debiera tener una serie de controles como si fuera un fideicomiso. Los tiene. Lo que sucede es que la ley que crea el sistema de seguridad social también establece que las AFPs, esos fondos de pensiones, son un patrimonio separado de la AFP. O sea que de alguna manera o de otra existe ahí un patrimonio separado y alguna protección muy, muy similar a la que existiría en un fideicomiso. En la alianza público-privada, entonces, déjame ver el término, el fideicomitente sería el gobierno o uno de los fideicomitentes. No, ¿Cómo eso es eso es un verdadero lío. Hay muchísima confusión en eso a todos los niveles, a nivel del Estado, del sector privado. Una APP, olvídense del fideicomiso por un momento, Ajá, hablemos ok. de la APP. APP, Alianza Público-Privada. Alianza Público-Privada. Una APP es simplemente un contrato entre el Estado y un ente privado donde existe una relación de largo plazo, entiéndase, 15, 20, 30, 40, 50 años. Tiene que ser de largo plazo para que sea una APP. Segundo, una transferencia significativa de riesgo al privado. Significativa de riesgo al privado. O inversión con riesgo. Correcto, el riesgo de inversión y el riesgo de repago de la inversión posiblemente. Tercero, que el objetivo de ese contrato sea proveer al público de un servicio que en principio le corresponde al Estado proveer. Prisiones, escuelas, carreteras, generación de energía, podría ser distribución de energía. Todo lo que persigue un fin público, Un servicio público. es susceptible de ser llevado a cabo por una APP. Un muelle. Un hotel no lo veo a través de una APP, es un negocio privado. Pero el desarrollo de una zona turística sí, porque Correcto. lleva infraestructura. Correcto, es totalmente... Entonces eso puede funcionar perfectamente sin un fideicomiso. sin un fideicomiso puede funcionar, es un contrato entre un ente público y un ¿Y ente qué privado. hay de cierto en el que el sector privado quiere obligar a que para que se activen todas esas APP, se conviertan en fideicomisos, se junten para tener garantía No de es que- que se va a hacer las cosas Mira, como Michelle, son? no es que el privado quiere obligar, es que es mucho más conveniente, aunque no sea imperativo, es mucho más conveniente para todo el mundo que el vehículo que desarrolla la APP sea un fideicomiso, por distintas razones. Primero, por aquello de la separación patrimonial y la transparencia que genera la administración fiduciaria. Segundo, porque en una APP normalmente no hay una transferencia de un patrimonio del Estado al fideicomiso, es un derecho de uso. No hay nada sí. que poner como garantía de un banco. Yo te voy a dejar que tú por aquí hagas una carretera y cobre el peaje. Exactamente. Entonces, ¿a qué le inscribimos la hipoteca? No hay forma. Los activos son del Estado, aunque tú estés explotando los activos. Entonces, por eso es que el fideicomiso es clave en las APP, porque tú puedes con los flujos futuros de efectivo garantizar un financiamiento puente.
o una emisión de oferta pública. Cristian, lamentablemente vamos a tener que hacer más programas, nos quedan 7, 8 minutos y hay muchas preguntas que surgen. Y vamos a tratar de mantenernos en el tema de los fideicomisos. Primero, usted mencionó que quien rige los fideicomisos, quien los controla, los supervisa es la DGI. ¿Por qué se dice que el que se crea un fideicomiso, aparte de que es un vehículo más seguro para todos los agentes de este tipo de servicio, que también paga menos impuestos? ¿Cuántos impuestos pagan los fideicomisos? No, yo creo que no es cierto que se pagan menos impuestos. Tal vez hay incentivos fiscales para propiciar que se hagan los fideicomisos, pero los niveles de transparencia son tales y tan amplios que viene costando más. La gente termina transparentando todo. Pero cuando digo la gente, no me refiero al constructor. Pero es verdad que un fideicomiso que se cree para una construcción, para hacer unos apartamentos, paga un 10% de impuestos sobre la renta y que si yo lo hago con una compañía por acciones, el dueño de la tierra y yo desarrollo, paga un 27%. Es correcto. El fideicomiso un 37%, porque está el impuesto a nivel corporativo, que es un 27%, y luego el impuesto al dividendo, que es un 10%. Que es a la persona. Entonces, ¿cuánto paga total el fideicomiso? En cuanto a impuestos sobre la renta, paga un 10%. ¿Y más el 10% del dividendo? No, único y definitivo, el 10% y ya. Y se paga al momento de distribuir. O sea, que el 37 se convierte en un 10. En un 10, correcto. Entonces, ¿y qué tanto cuesta un fideicomiso? ¿Cuánto es que me cobra la fiduciaria por manejarme eso? No hay obviamente no hay un precio fijo. Pero es cierto que eso anda entre un 1 y un 2% de la operación. Del precio de venta, posiblemente. Del precio de venta. Correcto. Del precio de venta del producto final. Correcto. O de los aportes en inicio. No. Del precio de venta al público final. Otra pregunta que nos llama la atención es, cuando a nivel de controles, si el que supervisa es DGI, ¿cómo uno sabe que cuando uno se mete en un sistema de esto donde participan diferentes agentes, no me van a venir con un tema de lavado? Yo sé que los que están en el puesto de bolsa supervisan, son agentes de cumplimiento, o sea, Claro. supervisan el lavado, y en los bancos también. Es como que el proceso de debida diligencia te ayuda para tú no entrar tranquilo. En un fideicomiso, tú puedes estar tranquilo de que un agente de cualquier sitio no va a coger dinero y lo va a meter ahí. Totalmente. Por eso hablaba. ¿No sirve para lavar los fideicomisos? Sería extremadamente difícil lavar a través de un fideicomiso, porque la fiduciaria es un sujeto obligado. Y antes de recibir un centavo de quien sea, tiene que hacer una depuración de esa persona. O sea, las fiduciarias son sujetos obligados. Son sujetos obligados. Y por eso digo, cuando me preguntaste si es más barato o más caro en términos de impuestos, yo pienso que transparenta todo. ¿Por qué? Lo primero es que la transferencia de los activos se hace a valor real. No sucede como pasa en una informalidad, que tú pones el precio que tú quieras para transferir los apartamentos y hay 5 contratos, etcétera. Eso no existe en el mundo del fideicomiso. Y hay que transferir los activos y pagar sus impuestos. Claro, el impuesto de transferencia al comprador. ¿No se puede hacer como un aporte? No. A pesar de que sea un aporte al fideicomiso, la ley establece que está hace grabada. ¿Pero paga el 1% o el 3%? Paga el 3%. ¿Del valor real? Del valor de tasación. Del activo inmobiliario. Es el impuesto a la transferencia. Sí. Correcto. Y en el caso de bienes muebles es un 16%, un 18%. ¿Qué es un valor de tasación? En el caso de un inmueble, el valor de aporte al fideicomiso es el valor que arroja una tasación emitida por un tasador inscrito en el CODIA, en el ITADO. Pero es complejo. Por eso hablo de la transparencia. Es que al final, como tú tienes una cadena de valor totalmente transparentizada, tú tienes a los suplidores teniendo que facturar con ITEVI, tienes a los compradores teniendo que reflejar el valor real de la transacción en cada uno de los contratos. Entonces, ese efecto multiplicador, que todo lo que toca lo hace transparente y limpio, genera una riqueza adicional al Estado. Cuando uno ve este tema, y yo te pregunto, incentivos, beneficios, y yo creo que es una buena forma de terminar, trabajar con este tipo de figuras. Sabemos que para el Estado es más transparente. Yo le pregunto a usted, ¿por qué utilizar
hacer un fideicomiso para sus actividades? ¿Qué beneficios tiene? ¿Tiene beneficios fiscales, de garantías? ¿Qué tipo? No van a haber beneficios fiscales. El Estado puede en cualquier momento hacer un contrato y pasarlo por el Congreso y crear incentivos fiscales fuera de un fideicomiso. O sea que ese no sería el punto. ¿Por qué conviene en muchos proyectos hacer un fideicomiso en el Estado? Para separar un patrimonio específico y destinarlo a un proyecto específico, a una iniciativa específica, para mejorar y eficientizar la gestión de un proyecto. Un fideicomiso es menos burocrático que tal vez todo lo que involucra administrar un proyecto desde el gobierno central. Te permite también aprovechar los niveles de eficiencia que tiene una fiduciaria específica, la que elija el Estado para desarrollar los proyectos que determine. En sentido general va a tener, el más importante diría yo, un gobierno dura 4 años, 8 años como máximo en el contexto constitucional actual. Hay proyectos del Estado que el impacto se ve a los 25 años. ¿Cómo aseguramos que lo que decidimos hacer hoy... Es una garantía a largo plazo para las APP, por ejemplo? Correcto. Ahora, las APP, señores, son fideicomisos privados, no públicos. El fideicomitente en una APP es el privado. ¿No es un público-privado? No. El contrato que existe entre la administración pública y el privado es un contrato público. Usted dice que hay un debate con eso. Háblenme porque son dos partes. Correcto. Entonces, pero ¿quién hace el fideicomiso? Ya yo elegí... Entonces, ¿cuál es la razón de una... Yo recuerdo una vez una persona que me explicó, me dijo que hay fideicomiso público, fideicomiso privado, fideicomiso público-privado. ¿Usted se acuerda? Sí. Entonces, ¿cuál es el fideicomiso público-privado? No hay uno todavía. ¿No hay uno? No existe uno. ¿No podría ser esta figura, por ejemplo, de Catalina, un fideicomiso público-privado? Sería un error. ¿Y bajo qué esquema entonces es que el gobierno va, por ejemplo, dice, recibiría, si quiere, fuera de administrar y controlar y supervisar y proteger el futuro de esa planta eléctrica? ¿Cómo es que va a convertir ese 40 y pico de por ciento en liquidez para que le llegue otra vez al gobierno? ¿Tendría que convertir el fideicomiso en un fondo de inversión? Todavía no hay información suficiente para entender de qué manera es que el Estado, a través de ese fideicomiso, va a operar y a lograr algunas cosas con Punta Catalina. Pero de lo que se ve de entrada, parecería que el Estado quiere lograr un alto nivel de transparencia en la gestión de ese patrimonio, en la gestión de la planta. Y ya habría que ver en cuanto a la necesidad de vender o de levantar capital. El mercado de valores es una excelente alternativa, es una manera de que a través de ese mismo vehículo fiduciario se pueda acceder a un mercado de valores en República Dominicana, una buena manera de tú capitalizar la operación o recuperar capital invertido. Aquí no hay empresas dominicanas que han podido hacer emisiones totalmente públicas. ¿De acciones? Sí. No, pero ya hay una ley que pasó este año. Reciente, que elimina las trabas que existían, que eran trabas eminentemente fiscales y algunas trabas también que tienen que ver con asuntos de responsabilidad de los accionistas desde el punto de vista fiscal. Eso se elimina con eso es, por ejemplo, de que si un accionista le vendía, una gente que compre acciones le vendía acciones a otra, los mayoritarios, los que tenían el control, tenían problemas, responsabilidad sobre esa transacción. No, lo esencial ahí era un problema muy sencillo, y es que cuando tú vendes acciones en una sociedad, el que te compra tiene que retenerte un 1%. Entonces eso está perfecto cuando hacemos una transferencia de acciones una vez al año, pero cuando un título se transa en bolsa, puede traspasarse 25 veces en un día. Entonces ya tú tienes un 25% retenido de impuestos. O sea, eso no tiene sentido en mercado de valores. Y además de que operativamente no hay forma de hacerlo, con acciones que se ¿Esa ley resolvió ese problema? Lo resolvió el problema. Bien, Carlos. Bueno, sí, una última y muy breve pregunta, que es el que entrega los bienes para que lo administre una fiduciaria, ¿corre con algunos de los gastos iniciales o se acuerda en algún momento eso de costo de transferencia? Sí, eso es un tema de negocio, libremente se puede pactar libremente en el contrato de fideicomiso, pero lo usual es que el fideicomitente asume todos los gastos de aporte de activos al fideicomiso. Bien.
Cristian Molina, presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas. Gracias por estar con nosotros. Y se quedan temas le pendientes. Prometemos a la gente que dejen de llamar, que vamos a pedirle que venga próximamente para que hagamos un programa completo de Claro. 1 hora y le expliquemos bien a la gente. Con mucho todo. gusto. Señores, con mucho gracias. gusto.